Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos vean. Estamos aquí en Anatomía de varias películas. Hoy vamos con nuestra segunda película internacional, La chica de la aguja, The Girl with the Needle. Ok, soy Francis Villa. Mi nombre es Sandy Hernández. Yo me llamo Miguel. Yo soy Jorge. Esta película fue presentada en Cannes el año pasado, 2024. Es dirigida por Magnus von Horn y su sinopsis es así. Dinamarca 1919. Carolina, una joven cuyo esposo desapareció en la guerra y quedó embarazada de un hombre rico cuya familia la rechaza, intenta abortar con una aguja en un baño público. Allí la encuentra Dagmar, quien le pide que le entregue al bebé. Entonces, les quiero preguntar, para comenzar, ¿les parece que es una digna película de estar nominada a mejores películas internacionales? Ustedes sabrán, tenemos una película de una chica con una aguja. No es cualquier tipo de aguja, es una aguja de tejido. Listo, continúa. Habla, chucha, que te estamos esperando que hables algo serio. Pues bien, esta película alemana supongo que es el debut internacional de su director. Considero Dinamarca. que estamos en una época de películas independientes donde estos directores están trayendo un ritmo un aire bastante fresco a lo que es las películas o el Dinamarca. Esta película de Dinamarca con su director, creo que es su primer debut, claro, internacional. Podríamos decir que ese tipo de directores están trayendo un aire más fresco al ambiente cinematográfico, sobre todo independiente, si podríamos decirlo así, que ya se venía necesitando, teniendo en cuenta la duración del mercado cinematográfico actualmente. Pues bien, ¿qué podemos decir de la película La chica con la aguja? A mí me parece una película realmente bastante interesante en lo que propone, porque hay historias que pasan de ser percibidas y esta película transcurre hace más de 100 años, entonces me parece un relato muy importante de contar porque hubo como este brote de embarazos no deseados en esa época y es lo que nunca había escuchado, nunca lo había visto retratado por ninguna parte. Entonces me parece bastante importante de contarse y la forma que lo hace tiene una sensibilidad muy palpable. Entonces, me parece que es un retrato muy importante de contar, la verdad. Es curioso porque justo hablamos de la maternidad en El Robot Salvaje, pero acá es como que la maternidad no deseada y sobre esa dificultad que había con el tema en cuanto a la época. Jorge lo dijo con este tipo de cine que está sumamente trabajado. Creo que es súper extraño, pero creo que casi siempre las películas internacionales están mejor trabajadas en cuanto a arte o en cuanto a fotografía, en su ambiente por completo. Esta es una película que te transporta hace más de 100 años, porque ocurre durante la post Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, en Polonia. Os- Yo caí como que en un... Yo siento que me spoileé por completo de la película, porque yo busqué de qué trataba y me terminaban contando toda la película, por eso es que creo... Ah, bueno, al menos en mí perdió un... perdió efecto. Pero no sé, es curioso creo, porque incluso el estilo te recuerda mucho a este director polaco, ¿no? A Pawlikowski, que dirigió Ida, que dirigió Cold War, que de similar manera... Pavel, Powell, sí, de igual manera jugó con el Pavel. negro, jugaba con la foto, jugaba con el arte. En cuanto a la fotografía y la forma en cómo esta película fue realizada de manera estética, podemos decir que tiene muchas similitudes al cine de quizás primer, primera mitad del siglo anterior. Hay muchas similitudes con incluso ¿cómo se llama esta corriente tiene muchas similitudes con el expresionismo alemán. Podemos ver cómo en cuanto a fotografía utilizan iluminación muy naturista, muy natural. También el uso de sombras, el uso de encuadres bastante simétricos, bastante bien compuestos.
Nos recuerda mucho a esas películas más antiguas. Supongo que también quería estar ese efecto del director, transportarnos a esa época y hacernos sentir como la protagonista. Ese tipo de temáticas en cuanto a su historia, en cuanto a su trama, pues están centradas mucho a al ser mujer, porque no solamente podemos decir que habla del embarazo, sino también de lo que una mujer en esa época tenía que pasar. Desde digamos que ser negada en cuanto a este tema del embarazo y desalojada de su casa, verse prácticamente vulnerable después de que su esposo desapareciera, pero después llegar a esta casa donde es acogida y donde le dan una opción para tener a su bebé. Igual siento que esta película tiene una sensibilidad muy llamativa al final porque la manera en la que intenta, no, bueno, no es que intenta, no muestra. La película no muestra y no es gráfica, pero aún así logra transmitir bastante con eso. Creo que con esto, con este estilo es muy Haneke, porque Haneke ¿Podrías usamos explicarnos qué es Haneke? Michael Haneke, ¿Podrías explicarnos quién es Michael Haneke? el director alemán, director de Amour, de Funny Games, de White Ribbon. Él en sus películas utiliza mucho este arte de no ver y siento que es un poco de eso lo que aplican acá. Yo creo que ahora que la comparas con el cine de este man de Haneke, eh, tiene como una narrativa, a mí me parece en tal caso interesante, porque como que al principio, en la primera media hora, te trata como de establecer como de que va a ser una película como de un amor prohibido. Bueno, yo porque no leí la sinopsis, en verdad, me pareció eso, y después se convierte todo en un hoyo de desesperación y maternidad no deseada por este hijo que contrae con el jefe de su fábrica. Entonces, pero al principio te plantea una idea y parece que va a ir por ese camino, pero después todo se voltea hacia la realidad, que es que no va a pasar eso, no va a tener un hijo ni va a tener una pareja perfecta, sino que todo se va a ir en picada. Entonces, eso me pareció un punto muy llamativo de la historia, que comienza de una forma y todo se volca hacia la completa realidad. En cambio, como yo sí leí la sinopsis, yo sí sentí en todo momento para dónde iba. Y creo que los elementos que utiliza son similares, porque al final lo tétrico que se siente el ambiente, hay una penumbra por ahí. No, no siento que en algún momento la película quiera encaminarse por el amor. Ya que se terminó el tema de discusión y que llegué, tengo que decir, ah, sí, es una película que entra a la categoría internacional de los Oscars. Me parece adecuada y principalmente por la fotografía, que me parece excelente. De hecho, tiene una referencia a la salida de la fábrica de los Lumière, si no me equivoco. Y es muy interesante porque te demuestra distintos tipos de realidad y la historia femenina en distintos rangos, porque no es la misma la de la mujer rica que la historia de la mujer pobre. Y también incluso la historia de las niñas que tú ves ahí, que me dio mucha pena el personaje de esa niña, me parece. A mí realmente me parece que la película es como al, es como, o sea, no creo que la metería entre ese rubro, como ustedes dicen, de la porno miseria, porque no trata como de ser demasiado explícita, tipo, lo más explícito que hay es como cuando tratan de mostrar al esposo de Carolina y que está todo deformado por lo que le pasó en la guerra, es como lo más visual que vemos en toda la película, pero de ahí hasta el momento donde se revela el plot twist de que los bebés los matan, no es algo que se lo ve en pantalla, es algo que lo dejan a la imaginación de nosotros, prácticamente como ella lo está haciendo. Entonces, De no me parece que hecho, es demasiado explícita, sino es que realmente te pone las imágenes en pantalla y tú tienes que pensar cómo lo hacen. o sea, te soy sincero. Esta película supongo que la entendemos como una película del aborto, o sea, directamente la chica con la aguja da a entender eso y cuando intenta abortar, pues da a entender eso. Pero me parece interesante que en el juicio revela mismo el tema que hice lo que ustedes no se atreven a admitir que querían hacer, matar a esos niños, porque realmente prácticamente, o sea, la idea es que el planteamiento es que
quieren matarlos, quieren abortar al niño, pero no pueden. ¿Por qué? Por motivos religiosos y etcétera. Y, o sea, supongo que es una forma muy interesante de representarlo en el cine, porque lo fácil sería hacerlos abortar y ya, y hacer como un grupo de aborto y tal, tal, tal. Pero creo que es una manera mucho más interesante y que reconoce mismo que se mata un ser, pero también que es una decisión de la mujer la que se está tomando. Igual creo Ese tipo que, de comentarios polémicos que nos vuelven virales. o sea, es que igual hay que aclarar, ¿no? Que la película está basada en hechos reales. Entonces, ciertos sucesos pasan porque así pasó en la vida real, ¿no? Sí, la verdad es que puede ser por eso. O sea, es que también una cosa interesante que aprendí en una clase de producción fue que decía la manera en la que las analizaba este señor, perdón, se me olvidó el nombre, pero él fue asistente de dirección de Werner Herzog, no me acuerdo el nombre del señor, disculpe. Él dijo que él entendía las películas Diego viendo el Mondaca. año en el que se hacían y estudiando mismo, viendo el año en el que se hacían y con eso estudiaba el contexto de ese país. Entonces, lo interesante sería ver cuál es el contexto del país en el que nace esta película y para entender por qué es que existe esta película y qué es lo que quiere decir, porque tú cuando vas al pasado lo haces incluso para hablar de algo del presente. Entonces, ¿por qué traer una historia como esa y especialmente del aborto en este tiempo? No conozco cómo será la situación de ese país, pero tal vez hay una especie de sesgo de tabú mismo con el aborto. Sí, es verdad, porque como tal la película ocurre en Polonia, pero por alguna razón fue representada por Dinamarca. Así que desconozco bien cuál será esa realidad en alguno de los dos países. Bueno, y ya sabemos que otro país presenta una película hecha en otro país, es como un indicativo de que se tuvo que contrabandear la película. Entonces, tal vez es el mismo caso. O Pero sea, pero Polonia no es Irán. O sea, Polonia no es Irán. Entonces, O o sea, pero sea, el punto, o sea, no pero será el punto que Islam. dice Miguel me parece realmente bastante interesante porque es un tema que lleva tantos años y sigue en auge y a pesar de los años sigue siendo un tabú, sigue siendo un tema de discusión y a pesar de que pasen 50 años más va a seguir siéndolo. Entonces, nunca va a ser tarde para contar estas historias. Por más que han pasado 100 años, pues siempre va a ser un tema que genere mucha discusión y que genere muchos puntos de vista de quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Yo quería hacerles esa pregunta, ¿cuál es el tema de la película? eso lo dije desde el principio, así como The Wild Road hablaba sobre la maternidad, esta habla de la maternidad no deseada. Paternidad decía, habla sobre la... Es un relato existencialista de una mujer, sobre qué es ser mujer, en un O contexto sea, de guerra. de hecho es incluso más interesante porque habla de que, mira, habla de que hay instintos y hay una psicología en la mujer que, aunque ella, la protagonista es pragmática y dice, no lo quiero y le recuerda un tipo que odia un pendejo, un pelele ahí, que se deja por la mamá. Y aunque hace eso, le duele el hecho de saber que el hijo está muerto. Eso habla acerca de un instinto que hay en las mujeres que, o sea, desgraciadamente no se controlan y puede generar una empatía por ese ser que realmente no quiere. O, y eso es algo interesante, o sea, manejar ahí como la psicología, instintos del propio cuerpo, que uno no puede estar ni siquiera de acuerdo con ellos, pero que existen ahí. Es que igual hay cierta corriente de pensamiento que dice que en realidad este instinto maternal es una construcción social. Entonces, hablar de instintos en la persona es un poco XD, así que también digo, Sí, o hay que sea, No, lo respetar el tema entiendo yo muy no, delicado. y es muy difícil yo de no hablar creo de que el eso instinto porque no maternal quiero sea caer, algo social. o sea, yo no quiero caer en eso, pero o sea, sí se ha estudiado psicológicamente que a veces cuando las mujeres dan a luz puede llegar a ser algo impactante, incluso de que les genere una especie
no sé, de temor incluso al propio bebé y que intenten matarlo a veces porque es como, bueno, nos cuesta entender eso porque somos hombres hablando de una fisiología ajena y que no entendemos para nada, o sea, Que por esa razón digo entonces, que es un tema delicado. ajá, es No, muy sí, eso delicado. sí, es un tema delicado, pero... No entiendo, no veo lo pero del... ¿cómo O que no es sea, delicado? es que mira, puede Sí, que estés diciendo la cosa, claro, es que este man hizo el guión más machista de la historia y Julie le dijo, este man, o sea, esto es una porquería, oye, machista de mierda, le dijo el El guión de clásico. Santiago, sí, 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 me acordé. ¿Qué no, no hizo? me... ¿Qué hizo? Julie, Por favor, pase en Julie- contexto. Julie me ayudó a hacer Julie me ayudó a hacer el guión más machista de la historia para hacerme pedazos en clase. Eso fue lo que pasó. A ver, pero cuenten, por favor. Ya corta aquí el video, ya despidámonos y cuéntenme esa historia. Muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Es un capítulo bastante delicado, sobre todo. Creo que nos explayamos y terminamos hablando de una u otra cosa que no tenía nada que ver, pero bueno, el día de mañana estaremos hablando sobre The City of the Sacred Fic, película de Irán representada por Alemania. Y ya, muchas gracias por ver hasta aquí. Gracias.